quiero darle la bienvenida a Juan Requesén. Él es presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, porque veíamos la posición de quienes han levantado banderas políticas durante todo este proceso, durante todos estos años de ejercicio del poder, del chavismo. Y los estudiantes, ¿qué piensan los estudiantes que finalmente son los actores fundamentales de estos 56 días de protesta? Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros en NTN 24. Sí al diálogo, no al diálogo, ¿cuál es la posición de los estudiantes? Buenas tardes. Bueno, primero agradecer antes que nada la invitación, ¿no? Un saludo a todo el pueblo de Colombia, que además ha sido muy consecuente y ha respaldado tanto esta lucha que nosotros estamos llevando a cabo el día de hoy. ¿Aló? Aire, Juan, estás al aire. Ok. Nosotros primero distinguir un poco, no por mal, ¿no? Sino que la naturaleza de este movimiento estudiantil no es la naturaleza de los partidos políticos. Los partidos políticos en la vida política del venezolano tienen un rol, que es la consecución del poder. Por supuesto, los movimientos estudiantiles tenemos otra, que es la lucha reivindicativa. Nosotros hemos coincidido en innumerables ocasiones, en este caso con los partidos de oposición, y por eso ellos siempre nos han respaldado y por eso nosotros los hemos respaldado a ellos. Nosotros lo hemos dicho, nosotros creemos que es importante, ¿no? Que pueda haber un entendimiento y un diálogo entre los sectores políticos y partidistas del país para que ellos puedan avanzar en la consecución de los objetivos que ellos mismos se tracen. Sin embargo, los estudiantes lo hemos recalcado, lo hemos afirmado y es la postura que nosotros tenemos el día de hoy. Nosotros, haya encuentros, no haya encuentros de la dirigencia política, que lo vemos como positivo, nosotros sí seguiremos en las calles. Seguiremos en las calles porque nosotros nos hemos trazado unos objetivos claros y depende del gobierno nacional y tienen toda la responsabilidad no solo de hacer justicia en el país por nuestros compañeros muertos, por nuestros compañeros torturados, por nuestros compañeros detenidos y por nuestros compañeros heridos, sino que es responsabilidad del gobierno nacional la violación clara de los derechos humanos que se han cometido en todo el país. Es responsabilidad del gobierno que los venezolanos estemos atravesando una de las peores crisis económicas, políticas y sociales de la nación, y es responsabilidad del gobierno todo lo que tiene que ver en materia de inseguridad, de corrupción, de censura a los medios de comunicación. Nosotros seguiremos protestando porque la naturaleza de este movimiento estudiantil es irreverente, es contestataria, y nosotros es en las calles con el pueblo de Venezuela donde entendimos que podremos lograr los objetivos y donde podremos conquistar los derechos que este gobierno trata de arrebatarnos. Ahora, Juan, por ejemplo, decía María Corina Machado, una de las posiciones que mostrábamos al comienzo del programa, que no podía existir un diálogo sin los estudiantes, que eran una parte fundamental de toda esta lucha, como bien tú lo señalas. Ahora, hasta este momento, ¿han sido invitados ustedes por parte de la Mesa de la Unidad a participar en esta mesa que piensa establecerse? Y de ser invitados, ¿aceptarían? Es que una cosa es importante decirlo. Nosotros fuimos invitados por el Ejecutivo Nacional en varias oportunidades. Nosotros decidiremos nosotros si asistir o no asistir al encuentro. Yo sí creo, y este movimiento estudiantil por supuesto lo entiende, que para la construcción y la consecución de nuestros objetivos y para el entendimiento nacional, no es necesario solo que se reúna con los estudiantes, sino que se reúna con los sindicatos, con los distintos sectores gremiales, con todas las fuerzas vivas del país, con la sociedad civil, con los partidos. Sin embargo, nosotros lo hemos recalcado. Si nosotros hubiésemos asistido, partiendo de un escenario que no ocurrió, primero al encuentro con el señor Nicolás Maduro, la MUT no tuviese que venir con nosotros. Y nosotros no tenemos que ir con la MUT al encuentro, porque somos dos organismos y dos cuerpos de naturaleza distinta. Las cosas que va a plantear la MUT allí responden a una naturaleza propia y unos objetivos propios, y las cosas que nosotros plantearemos de la misma forma. Esto no quiere decir que no hayamos trabajado en conjunto, pero una cosa es lo que planteen los estudiantes, otra cosa es lo que planteen los sindicatos, otra cosa es lo que planteen los gremios, también los partidos, entendiendo que hay una causa común, que es la crisis que vive la nación y la violación clara de los derechos humanos por parte del gobierno nacional. Juan, ¿cuál sería, digamos entonces, la hoja de ruta
Bueno, mira, yo creo que nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que sucede en ese encuentro, ¿no? Nosotros, el movimiento estudiantil, esperemos que eso realmente se concrete en un espacio efectivo para el debate, para la discusión y también para la reconciliación nacional. Nosotros, por nuestra parte, el día de mañana y el día siguiente, toda esta semana y lo que será la Semana Santa, estaremos en las calles organizando asambleas, manifestaciones, concentraciones, marchas, distintos tipos de protestas, incluyendo a todos los sectores del país, incluyendo por supuesto a las distintas fuerzas vivas de la nación, para seguir avanzando en lo que ha sido una de las jornadas de protesta históricas que ha vivido el país. Nosotros seguiremos construyendo esta alternativa, seguiremos fortaleciendo este movimiento social, seguiremos además discutiendo para llenar de contenido nuestras protestas y seguiremos avanzando en la consecución de nuestros objetivos. Quiero saludar, Juan, permíteme saludar también a Hilda Rubí González. Ella igual es líder estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Quiero compartir con ambos, estaba tratando de conectarnos. Hilda, gracias por acompañarnos también. Hay, digamos, unidad de criterios en el planteamiento estudiantil, en esta hoja de ruta que Juan plantea, en seguir en la calle, en dejar que los políticos hagan su trabajo y los estudiantes hacer lo que consideran tienen que hacer en este momento. Buenas tardes. ¿Me escuchas, Hilda? Sí, buenas tardes. ¿Escuchaste la pregunta? No te escuché la pregunta. Ok, te repito. Se escucha muy entrecortado. Ok, repito, hay unidad de criterios en la hoja de ruta del movimiento estudiantil. Nos planteaba Juan hace unos minutos, con quien también estamos conversando, que los políticos tienen que hacer su papel y los estudiantes el suyo, y que no van a dejar la calle. Sí, buenas tardes por la invitación. Nosotros hemos sido muy claros con esto. El movimiento estudiantil es un movimiento autónomo que la agenda del movimiento estudiantil la definen los estudiantes. La Mesa de la Unidad es la Mesa de la Unidad que defendería algunas acciones del movimiento estudiantil, también defendería las suyas. Nosotros queremos recapitular. Este problema en Venezuela no empieza el 12 de febrero, empieza muchísimo antes. Hay que recordar que los estudiantes, cuando salimos a las calles, salimos por un tema de inseguridad en nuestras universidades. Hoy, día 56, con un saldo de más de 2.300 detenciones, más de 800 casos de torturas que no tienen respuestas, más de 40 asesinatos, y nosotros nos hemos mantenido en las calles. Nosotros hemos dicho que este movimiento estudiantil no es que va a ir a dialogar por dialogar, porque los derechos se luchan y se exigen, los derechos no se negocian. Y es por eso que nosotros nos hemos mantenido en las calles exigiendo respuestas frente a la crisis que vivimos los venezolanos. Y también hemos dicho que para ir a ese diálogo tiene que darse la liberación de nuestros compañeros detenidos, se tiene que dar respuesta a los más de 40 asesinatos, se tiene que dar respuesta a los más de 80 casos de tortura. Y nosotros lo hemos dicho, el movimiento estudiantil es un movimiento autónomo e irreverente con su propia agenda. Nosotros nos vamos a mantener en la calle. Creemos en el diálogo entre venezolanos y es por eso que hemos tenido distintas asambleas con las poblaciones, con las parroquias, con los ciudadanos, con los estudiantes. Pero nosotros queremos un diálogo verdadero y sincero con todos los venezolanos. Nosotros estamos dispuestos a dialogar con quien sea para un encuentro y buscar solución al conflicto de Venezuela. Pero tampoco estamos dispuestos a que nos sigan viendo la cara de tontos a los estudiantes y que crean que con ir simplemente a una mesa de conversación se solucionan los problemas en Venezuela. Ahora, porque aquí el único responsable de la crisis es el gobierno venezolano, quien tiene más de 15 años mandando en este país. Ahora, yo le hago una pregunta a los dos, comienzo con Hilda. El movimiento estudiantil es autónomo y tiene su propia agenda. Pregunto, si los partidos políticos o representantes de los partidos dentro de la Mesa de la Unidad van a un diálogo con el gobierno nacional, entendemos, por ejemplo, que ayer Nicolás Maduro solo pidió que la oposición hiciese un pronunciamiento en contra de la violencia, en contra de las barricadas que se han colocado. Es decir, si ustedes van a seguir en la calle, el gobierno no quiere violencia, no quiere protestas, ¿cómo compaginar que exista un grupo que se siente a dialogar con el gobierno si no puede adquirir compromisos por los estudiantes? Hilda, comienzo contigo. Les pido una respuesta breve a ambos, por favor. Sí, fíjate, ir al diálogo no simplemente se trata de apagar las protestas, porque las protestas van a continuar, porque la crisis económica
de seguridad que estamos viviendo los venezolanos se mantiene, y es el gobierno nacional quien tiene que dar la respuesta a esto. Nosotros hemos dicho que el movimiento estudiantil tiene una agenda y cree en la protesta, pero pacífica. Nosotros no creemos en la violencia, porque la violencia genera más violencia. Es por eso que hemos dicho que podemos ir a un encuentro, claro que sí, pero no es que nosotros vamos a parar las protestas y todo vuelve a la tranquilidad, porque Venezuela no está tranquilo, Venezuela tiene problemas graves que el gobierno nacional tiene que resolver y no se ha dedicado a eso. Es por eso que nosotros hemos dicho que queremos contribuir en la solución de los conflictos, y por ejemplo se vio el día jueves cuando intentábamos llegar a la vicepresidencia de Asuntos Económicos para proponer respuestas frente a la crisis económica y no se nos dejó llegar. Eso es lo que quieren los estudiantes, proponer, pero que se nos respete y no solamente ir a una mesa de diálogo para conversar y se solucione el conflicto, porque Venezuela cada día se está agudizando más la crisis que vivimos. Juan. La protesta y la naturaleza de la protesta del movimiento estudiantil ha sido constitucional y pacífico. Y eso lo sabe el gobierno y lo sabe la MUD. Por lo tanto, yo creo que es una manipulación del gobierno tratar de comprometer a la MUD o tratar de chantajearla a propósito de la protesta violenta. Ellos saben y nosotros sabemos que nuestra protesta ha sido pacífica y así nos mantendremos. Quiero agradecer a Hilda Rubí, líder estudiantil de la Universidad Central también, y a Juan Requesén, presidente de la Federación de Centros Universitarios, por acompañarnos en la tarde. No, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A ustedes por acompañarnos.